Bueno, buenos días a todos. Les voy a hablar desde acá por primera vez. No me gusta, pero Mario me obligó. Dice que se oye mejor. Buenas noches. Si alguien no me conoce, mi nombre es Rodrigo Fournier y soy uno de los... Buenos días. Es que no han abierto la puerta, entonces me siento rarísimo. Yo soy Rodrigo Fournier, uno de los pastores aquí en Viña, y hoy me toca compartir con ustedes la charla. Obviamente vamos a estar hablando del nacimiento de Jesús. Si alguno de ustedes trae Biblia y quiere ir conmigo, vamos a ver varios pasajes, pero sobre todo vamos a estar en un pasaje que es Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 del 1 al 7. Entonces, si quieren ir a Lucas 2 del 1 al 7, ahí es donde más o menos vamos a acampar el día de hoy. Y los demás versículos los vamos a encontrar o en la pantalla o yo se los voy a leer. Entonces, les leo. Lucas 2 dice así, del 1 al 7, dice: por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, a la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, estaba embarazada. Y mientras estaba allí se le cumplió el tiempo, o sea que empezó, ya iba a dar a luz. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Y ahí en esa frase es que quiero basar la charla de hoy, porque nunca antes lo había visto tan claro, o nunca antes me había llamado la atención de esta manera. Dice la Biblia que Jesús no tenía un lugar en Belén, no tenía un lugar donde quedarse. Tuvo que ir a un pesebre porque no había lugar para él, no había lugar para su familia. Y yo no sé si a ustedes les ocurre lo mismo, pero a mí me llama demasiado poderosamente la atención esta frase. Uno piensa, ¿cómo es posible que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, no tenía campo en Belén? No había un lugar para él, nos dice la Biblia. El Hijo de Dios, el único hombre perfecto, no tenía un lugar para estar, ni siquiera su familia. Y no tenía su lugar, porque sabemos que Jesús no solo debe tener un lugar, pero debe tener su lugar. Y entonces yo me quedo como súper bravo con la gente de Belén. Pero después de eso, creo que es apropiado que yo y que cada uno de nosotros nos preguntemos: ¿tiene un lugar Jesús en mi vida? ¿Tiene campo Jesús en mi corazón? Porque es increíble, pero podemos pensar y nos damos cuenta que en el país donde vivimos, en las familias donde vivimos, inclusive en nuestra propia vida, puede ser que Jesús no tenga un lugar. Puede ser que esté pasando exactamente lo mismo que pasó en Belén. Y pensando en este tema y pensando en Belén, estuve meditando y quiero hablarles de la gente, de las personas que vivían en aquel momento en Belén, donde nació Jesús. Porque creo que pensé en tres tipos de personas que vivían en ese lugar, y creo que esos tres tipos de personas todavía pueden estar aquí. Algunos de nosotros podemos identificarnos con alguno de esos tres tipos de personas. Rápidamente, y después les explico bien. Está el primer tipo de personas. ¿Cuál era el primer tipo de personas en Belén? Aquellas personas que no sabían quién era Jesús. No le dieron un lugar y no le dieron un campo a Jesús porque no tenían ni la menor idea de quién era Jesús. Sus puertas estaban cerradas para él y para su familia porque no sabían quién era.
no todo mundo en Belén sabía la Biblia, no todo el mundo en Belén sabía que los profetas habían dicho que iban a ser un Mesías y que iban a ser en la ciudad de David. Había gente que ignoraba totalmente a Jesús porque ni siquiera lo conocía, ni siquiera había escuchado historias de él. Y yo creo que hay mucha gente en nuestras familias, hay mucha gente en nuestra sociedad que realmente le pasa lo mismo, no tienen ni la menor idea de quién es. Sus puertas están cerradas para él. Yo por 19 años fui ese tipo de personas. Las puertas de mi corazón, no había en mi vida un lugar para Jesús. Yo no sé si les pasó a ustedes, espero que ya hayan conocido de Jesús personalmente, pero uno cree y uno solamente en la sociedad le enseña que todo depende de uno, digamos, de que si querés que te vaya bien en la vida, si querés progresar, no hay nadie más a quien buscar, vos te la tenés que jugar solo. Y realmente el mensaje de Navidad es totalmente lo contrario. El mensaje de Navidad es que Dios Padre vio a sus hijos, vio a su pueblo y tuvo misericordia y compasión de nosotros. Y nos tendió una mano y nos envió a Jesús. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, para que Jesús viniendo, cuando vino Jesús hizo una declaración a todo el mundo diciendo: Dios se preocupa por ustedes y Dios está cerca, tanto así que vino en carne y hueso. Esta gente en Belén no sabía eso, por eso es que no abría las puertas de su casa y su corazón para ellos. No sabían que Jesús está disponible, no sabían que Jesús está para con nosotros. El otro día me pasó algo con mi sobrino que como que me clarificó esta situación. No sé si, ojalá les sirva a ustedes también para entenderlo, como la cercanía y la relación que quiere tener Dios con nosotros. Estaba con mi sobrino jugando ahí en la casa de mis papás en un playcillo donde hay un montón de arena. Entonces yo estaba, nos habíamos se puede decir mecido, nos habíamos mecido en la hamaca, no, tampoco se dice hamaca, no, pero en el columpio, gracias, no sé qué hubiera pasado si ustedes no vienen. En el columpio, y nos habíamos metido en el columpio, ya él se había aburrido y entonces él se fue ahí y estaba como ahí jugando con la arena. Yo estaba en el columpio, meciéndome. Y de repente lo veo que empieza a tirarse arena encima. Empieza a tirarse arena al pantalón. Y yo: Antonio, no, Antonio, no hagas eso. Pero yo, meciéndome: Antonio, no hagas eso, no hagas eso. Obviamente no me hacía caso y se tiraba arena por todos lados. No hagas eso, Antonio. Entonces estaba cerca de él, entonces lo que hice fue parar el columpio y me tiré de rodillas, así como hice así, ¡pac!, y caí de rodillas y estaba enfrente de él y le volví a ver a los ojos, me acerqué, le dije: Antonio, no hagas eso. No crean que lo dejó de hacer inmediatamente, ¿verdad? Empezó a tirar menos arena, pero por lo menos algo pasó. Pero fue una reacción inmediata en mi sobrino cuando yo me arrodillé, cuando yo me acerqué a él y le empecé a hablar. Y estaba cerca de él. Y este es justamente el mensaje de la Navidad. Que mientras nosotros nos estábamos tirando arena, que mientras nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta que nos estábamos ensuciando, Dios envió a su Hijo para estar cerca, para arrodillarse, para hablarnos de cara a cara. Y tal vez hay alguien aquí que nunca ha escuchado ese mensaje, o tal vez haya alguien aquí que esto es totalmente nuevo para usted. Pero el nacimiento de Jesús es para acercarse a nosotros. El nacimiento de Jesús es para eso. Y había gente en Belén que no lo sabía, y no lo sabía del todo. Jesús toca nuestra puerta y nos dice: quiero cenar contigo, si me abres la puerta voy a pasar y voy a pasar rato con vos. Pero había un segundo tipo de personas en Belén. Estaban las personas en Belén que conocían a Jesús, sabían quién era Jesús, sabían que iba a nacer el Salvador y no le daban su lugar. Inclusive puede ser que habían experimentado algo con Dios,
pero ese día no habían decidido ir donde Jesús y conocerlo y admirarlo. Vamos a leer un par de fragmentos para explicarles algo. En Mateo 2, del 1 al 2, dice así, hablando de los sabios de Oriente: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente y dijeron: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Quedémonos ahí. Entonces vean que llegan unos sabios de Oriente, saben que Jesús nació y piden direcciones porque quieren ir a adorarlo. Ya sabemos por lo menos que unos sabios de Oriente saben que el Mesías ha nacido. Y escuché algo un día de estos y me llamó muchísimo la atención porque, ¿verdad?, uno ha visto fotos o uno ha visto retratos y uno siempre ve a los tres reyes magos, que por cierto en ningún lugar dice que eran tres y no eran más, no, en ningún lugar dicen que eran tres, pero uno ve a los sabios y yo siempre me los había imaginado varios en cada camello y nada más. Pero si estos eran reyes, si estos eran sabios de Oriente, no iban solos, jamás. Iban en carruajes, ni siquiera ellos iban manejando, probablemente. O sea, lo que quiero que se imaginen es que cuando leemos que los sabios de Oriente ya sabían del nacimiento de Jesús y iban para Belén a verlo, no eran tres gatos, eran un montón de personas, era una procesión que iba para Belén porque iba a nacer el rey. Si eran sabios y si eran reyes, tenían súbditos. Y vean lo que dice Lucas 2, del 8 al 18, dice: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Entonces vean lo que ocurre, es increíble, uno siempre lo lee como muy rápido, quiero que lo vayamos digiriendo. De repente apareció una multitud, no dice varios, una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha revelado, nos ha dado a conocer. Así que se fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuando lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. O sea, ya nos dimos cuenta que los sabios de Oriente venían en montón. Y yo me imagino que si yo vivo en alguna ciudad y veo un montón de sabios de Oriente y un montón de gente camino a algún lugar, yo pregunto: ¿pero qué será alboroto? ¿Verdad? Pues resulta que ahora se les añaden los pastores. Unos pastores reciben estas noticias de los ángeles y van para Belén. Y dice que se fueron soplados y se fueron con gran emoción. Entonces me imagino que mucha gente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, de que había nacido un Salvador. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando uno se entera de grandes noticias, uno lo primero que quiere hacer es contarlas. Vamos, yo nunca me entero de cosas muy increíbles, nunca me he enterado de algo así top secret, ¿verdad? Ayer les contaba que yo soy sapricista, y ahora que estaba terminando el campeonato nacional, que no le fue muy bien a Saprissa, lastimosamente, todo el mundo empieza a hablar de un cambio de entrenador y que no sé qué, que devuelvan a Medford, que traigan a Justin Campos, que compremos al Machillo, ¿verdad? Entonces, mi papá tiene un amigo en la junta directiva de Saprissa, entonces mi papá me pasó una información top secret. Y mi papá me dijo:
Dice mi amigo que Ronald González se queda un año más mínimo. ¿Verdad? Y uno se siente como todo privilegiado, como yo sé esto, no mucha gente lo sabe, esto es increíble. Eso es como lo más increíble que yo he sabido que nadie más sabe. Pero yo le cuento a todo el mundo, yo le cuento a todos mis amigos sapricistas, yo le cuento a todo el mundo que Ronald González se va a quedar. ¿Por qué? Porque no me lo puedo quedar callado. Ahora, si ustedes no se pueden quedar calladas y callados con ese tipo de cosas, imagínense a estos pastores. Digamos, la vida de un pastor, el pastor era la persona que estaba, la que estaba más debajo de todos los trabajadores. Lo más emocionante que le pasaba a un pastor eran las estrellas fugaces mientras cuidaban a sus ovejas en la noche. O sea que si un pastor se entera de que Jesús, de que el Salvador, de que el Mesías había nacido, es un alboroto. Y yo me imagino que le empieza a contar a todo mundo. Con todo esto, lo que les quiero decir es que Jesús no nació en secreto. Pero muchas personas supieron y se dieron cuenta que Jesús, que el Hijo de Dios, que el Hijo de David, que lo que los profetas habían profetizado que iba a pasar, estaba ocurriendo. Y aún así, sabiendo que estaba ocurriendo, no fueron a ver. No quisieron tener nada con él. Y no le dieron su lugar. Y eso es tan cierto en Belén como hoy en nuestras vidas puede que ocurra, o en la vida de nuestros seres queridos. Y es importante meditar. Muchos de nosotros podemos estar completamente seguros de que Jesús es el Hijo de Dios. Completamente seguros de que Jesús nació y es el Salvador. Lo podemos respetar de gran manera. Pero otra cosa es abrir las puertas de nuestra casa para que Él nazca en nuestra casa, o ir a ver donde Él está y adorarlo. Es posible venir a la iglesia durante decenas de años y no darle su lugar a Jesús, porque Jesús es el Rey, Jesús es el centro, Jesús es el que sostiene todas las cosas. Y cualquier otro lugar que leemos en nuestra vida que no sea el principal, estaríamos haciendo lo que hicieron la gente de Belén. Ama al Señor con todo, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y siempre la gente lo pone como en una casa, ¿verdad? Como cuál habitación de tu casa le estás dando a Jesús. Jesús tiene que ir tomando toda la casa. La reacción de estas personas y de nosotros a veces de no darle ese lugar a Jesús es totalmente contrario a lo que tenemos que hacer. El otro día me pasó algo bonito que les quiero comentar, que creo que más bien nos ejemplifica cuál era la reacción que la gente y que nosotros debíamos o tenemos que tener ante el nacimiento de Jesús, ante el nacimiento del Rey. Estábamos en mi casa, mi esposa y yo, como hablando del aguinaldo, entonces hablando de qué regalos hay que comprar y cuáles me tocan a mí y cuáles le tocan a ella, ¿verdad? Como usted compra estos 4, yo compro estos 4. Estábamos hablando de eso y yo por pura cortesía le pregunté qué quería que le regalara en Navidad, porque yo ya sabía. Y siempre sé, porque yo sé que le gusta lo que le compro, entonces, pero yo le dije, ¿qué quieres que te regale en Navidad? Y me dijo, lo que siempre me regalás. Yo le dije, bueno, perfecto. Y eso fue en la noche, creo que fue un lunes en la noche, y el martes me vine aquí a la oficina y estaba leyendo correos y me tocó un correo de mi esposa y el correo decía: esto es lo que quiero que me regales de Navidad, 2 puntos. Y salía la letra de una canción, y tal vez no todos ustedes estén familiarizados con esta canción, pero se los voy a explicar. Hay un cantante, un cantante que es surfo, que se llama Jack Johnson, que toca canciones como playeras, buenísimas, y tiene una canción que se llama Banana Pancakes.
pancakes de banano. Y la canción, más o menos, digamos, sería increíble que la pudiera tocar y todo, ¿verdad? Obviamente no puedo, pero la canción lo que dice es lo siguiente, como que este hombre amanece a la par de su mujer, en las colchas, en la cobija, ¿verdad? Y todo está calientito, y él no quiere salirse de las cobijas, y ella tampoco, entonces él la está convenciendo de que se queden como todo el día en la casa. No sé si es un lunes, es un martes, pero es un día entre semana que hay que ir a trabajar. Y él le dice, no, pretendamos que es el fin de semana, pretendamos que no hay nada que hacer, quedémonos aquí y ahora yo te hago unos pancakes de banana, quedémonos aquí acurrucados. Eso era como la historia de la canción. Entonces Luciana me puso, lo que quiero en Navidad es, y me puso la letra de la canción. Lo que me estaba diciendo es, lo que quiero en Navidad es pasar tiempo con vos, lo que quiero en Navidad es a vos. Y les voy a decir una cosa, ustedes son poco tiernos, porque ayer todo el mundo cuando yo dije eso hizo ¡ah! Pero lo que les quiero decir con esto, es que así debería ser con el Señor, así debería ser con Jesús. ¿Qué es lo que yo quiero para Navidad? Yo no quiero quedarme en mi casa, yo quiero ir donde está Jesús. O yo quiero quedarme en mi casa porque ahí está Jesús. Pero yo no voy a escuchar, yo no voy a pretender que no sé quién es Él, no voy a pretender que Él es Dios, no voy a pretender que yo soy el amo de mi vida. Yo más bien lo quiero a Él, yo quiero perseguirlo. Mi sobrinillo tiene un oso que le dice Bibi, y él no sale a ningún lugar sin que se lleve a su oso abrazado. Ya nos vamos, Antonio, no sé qué, Bibi. Y entonces usted le da el oso y él ya va tranquilo. Y estas personas en Belén no tenían ese corazón. Habían experimentado el amor de Dios, pero estaban dispuestos a dejar a Dios de vez en cuando de lado. Y yo creo que eso nos puede pasar a muchos de nosotros. Haber nacido en una casa cristiana, haber conocido a Dios de una manera profunda, radical, y de repente empezar a ponerle unos escalones más abajo y no darle su lugar. Ese era el segundo tipo de personas. Pero había un tercero, y yo sé que este tercero es lo que todos nosotros queremos ser. El tercero es los pastores. El tercer tipo de personas son los pastores. El tercer tipo de personas son los sabios del oriente. Y el tercer tipo de personas son todas las personas que se acercaron a ese pesebre a conocerlo y a adorarlo. Las que abrieron las puertas de su casa de par en par para que Jesús entrara. ¿Por qué? Porque no sé si se dieron cuenta, pero leemos en Lucas 2, del 1 al 7, dice, y no había un lugar para la familia. Pero unos versículos después vemos que entonces nació en un pesebre. O sea que al final alguien se abrió su casa a Jesús. No sé si sabían, los pesebres estaban dentro de la casa. O sea que alguien se abrió su puerta, alguien se abrió su corazón. Alguien decidió recibir al Salvador. Y después llega toda esta gente y glorifican a Dios, y los pastores se devuelven y están como locos, ¿verdad? Me recuerdan los caminantes de Maús. Nuestros corazones ardían mientras estábamos ahí, ¿verdad? Era tan importante. Los sabios no siempre, cuando uno compra un regalo caro, significa que uno quiere mucho a la persona, pero a veces sí. A veces uno compra un regalo caro y uno dice, no me importa gastar esta plata, quiero bendecir, quiero que esté alegre mi persona querida. Más aún cuando uno pinta un cuadro o hace algo con la mano, ¿verdad? Es una gran demostración de amor. Los regalos que los sabios le dieron a Jesús era una demostración de amor increíble. Es otra charla, podríamos hablar en otra charla sobre eso, sobre el oro, sobre la mirra y lo que eso significaba. Los pastores dejaron todo tirado por ir a adorar a Jesús. Y yo creo que Dios nos invita hoy, 22 de diciembre, a ser de esos, a ser de ese tercer tipo de personas de Belén que fueron y corrieron hacia Jesús,
a ser ese tipo de persona que abrió su casa y dijo, quiero que Jesús nazca aquí, quiero que Jesús repose aquí, quiero que Él permanezca aquí. Me encontré algo muy simpático, no simpático, interesante, cuando dice, en Lucas 2:20, dice, los pastores cuando ya terminaron de estar con Jesús, regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se los había dicho. Y me llamó mucho la atención esa palabra donde dice regresaron glorificando y alabando a Dios, porque me parece que es bastante parecido glorificar y alabar. Entonces lo que hice fue a buscar esa palabra en otra versión de la Biblia, a ver cómo aparecía. En una versión de la Biblia que me gusta mucho, que se llama El Mensaje. Y cuando dice así, regresaron glorificando y alabando a Dios. El mensaje solo tiene una palabra para glorificando y alabando, y es en inglés, y ya se las voy a traducir. Lo que dice es que ellos como ellos let loose, dice, como en vez de glorificando y alabando, como que ellos se desinhibieron, como que ellos venían sueltos, como que ellos venían libres. Y me parece chivísima porque no solo eso ocurre cuando nos acercamos a Jesús, a alabarle y a verlo y a conocerlo, que nos aflojamos, que nos liberamos, sino que ellos venían glorificando y alabando a Dios tranquilamente. Y esa es una gran invitación de Dios para nosotros, que en esta Navidad o este sea el principio de decirle, Dios, quiero conocer, quiero darte tu lugar, quiero vivir una vida personal con vos, desinhibido, sin miedo a lo que dirán, sin miedo a lo que me vas a pedir, sin miedo a cómo vas a reaccionar o cómo lo voy a hacer yo. Y me pareció chivísima que Dios nos regalara eso. Yo quiero que cada uno de nosotros, es nuestro sueño, que como comunidad seamos del tercer tipo de personas. Aquellos que están en el oriente y que saben que tienen que viajar semanas, meses, que es un gran sacrificio solo para conocer a Jesús, y dicen, no me importa. Como Moisés, que decía, si tú no vas conmigo no quiero ir a ningún lado. Era una pasión por estar con Jesús. Tal vez, y algunos de nosotros tenemos que abrir las puertas de par en par y tirarlas y decirle, entra. Estuve leyendo una historia que me pareció muy bonita de la vida real. Había un pastor de una iglesia en los Estados Unidos que se llamaba el Dr. Carroll, y el Dr. Carroll, en su iglesia había un coro, y la muchacha que mejor cantaba en el coro, que cantaba, dicen que increíble, que verdaderamente no se había escuchado algo parecido, ¿verdad? Cuando ella cantaba, los pájaros eran motivados a cantar, que era una cosa increíble. Pero el tema con esta muchacha es que esta muchacha no era tan comprometida con el Señor, no le había dado el lugar a Jesús que se merecía. Pero lo que es Dios, un día le tocó cantar a ella, porque cantaba en el coro y era la mejor, le tocó cantar una canción que se llamaba Tengo campo en mi corazón para ti, Señor Jesús. Dicen que cantó increíblemente, ¿verdad? Fue algo maravilloso para todo el mundo de la iglesia, y que después de que ella cantó Tengo campo en mi corazón para ti, Señor Jesús, se le acercó al pastor y le dijo, hija mía, vos cantás precioso con tus labios, pero realmente hay campo en tu corazón para Jesús. Cuenta la historia que ella se fue para su casa y que hasta el fin de semana siguiente volvió a la iglesia, volvió con su rostro brillando, y le dijo al pastor, no solo le he dado, porque ella tuvo un encuentro con Dios en su casa, dice ella, no solo le he dado un lugar en mi corazón a Jesús, sino que Él puede vivir en Él para siempre. Y me encanta porque es
la representación de alguien que tiene una puertilla, ¿verdad? Imaginémonos dos puertas, una puertilla medio abierta, ¿verdad? Muchas veces Jesús tiene, el campo de Jesús en nuestras vidas es una puertilla medio abierta. Jesús tiene que, de eso que se raspa uno para entrar. Y eso no es no es malo para Jesús. Jesús sigue siendo Dios. Es malo para nosotros. Y así como esta muchacha tuvo un encuentro en su casa y su vida cambió, y le dijo, quiero que todo está abierto para Él. Quiero que Él sea el que viva en todos mis rincones. Dios nos invita a nosotros hoy que estamos celebrando Navidad, que abramos nuestras puertas de par en par para Él y lo dejamos entrar. Para terminar, ya les compartí los 3 tipos de personas y cuáles aspiramos a ser. Quiero comentarles sobre un pequeño pasaje, bueno, un pasaje no es pequeño, pero yo lo voy a hacer rápido. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, por si alguien quiere ir ahí, donde hay 2 cosas muy importantes con las cuales quiero cerrar el día de hoy, que es lo que Jesús hace en alguien que lo busca de corazón y lo que Jesús pide de alguien que Él cambió. Entonces, en Marcos capítulo 5, tal vez algunos de ustedes, obviamente muchos seguro conocen la historia, es sobre el endemoniado de Gadara. Es cuando Jesús y sus discípulos cruzan el lago de Galilea, se bajan del barco, llegan ahí a la orilla, y apenas llegan a la orilla se aparece un endemoniado, pero algo, dice la Biblia, fuera de control. Lo habían tratado de controlar por años, llevaba muchísimo tiempo viviendo en los cementerios, en los lugares oscuros, estaba lleno de harapos, estaba totalmente descontrolado, y entonces llegan a Gadara, a este puerto, y se topa con Jesús. Pero algo muy interesante ocurre. En el 6 dice, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. No sé si sabían, pero cuando alguien está poseído por un demonio o por demonios, no necesariamente al 100% de su vida está gobernado por los demonios. A veces las personas pueden tener un poco su voluntad, pueden hacer algo que ellos deciden hacer, ¿verdad? Y es un mix. Y me llama la atención que este muchacho ve a Jesús y dice, se fue corriendo a él y se postró delante. Se fue como los sabios, como los pastores, a adorarlo. Entonces Jesús le habla y le dice a los demonios, ¿cómo te llamas? Y él le dice, somos una multitud. Legión, porque somos muchos. Ellos le piden que eche los demonios a unos cerdos, eche unos demonios a unos cerdos, y los cerdos se ahogan. Y dice que este hombre que se postró delante de Jesús, me imagino como diciéndole, te necesito que cambies mi estado, que cambies mi vida, que hagas algo por mí. Dice la Biblia que este hombre quedó sano. Literalmente dice la Biblia que quedó en sano juicio. Sabía pensar, sabía distinguir el bien del mal, sabía qué estaba pasando. Ya no estaba lleno de harapos, lo vistieron. Ya no iba a vivir nunca más en cementerios, sino que iba a volver a su casa. Y eso es lo que hace Jesús en la vida de nosotros, ¿no es cierto? Jesús llega donde nosotros y nos quita los harapos y nos viste. Jesús llega y nos quita apetitos destructivos y nos pone apetitos dulces, apetitos verdaderos. Y eso es lo que puede hacer Jesús por vos, eso es lo que puede hacer Jesús por mí. Y quiero aprovechar esta oportunidad, ya que estamos un poquito en fin de año y celebrando quién es Jesús y su poder, que todos nosotros seriamente analicemos nuestras vidas. Los que hemos caminado con Jesús 1 mes, 2 años,
15 años, 30 años. Realmente hoy analicemos si Jesús ha hecho lo que hizo con este hombre en nuestras vidas. Jesús le quitó las cadenas a este hombre, y yo estoy seguro que te ha quitado cadenas a vos. Jesús le dio unos nuevos apetitos. Jesús puso en este hombre algo nuevo, y yo estoy seguro que Jesús ha puesto algo nuevo en vos. Hay mucho que agradecerle al Señor. ¿Cómo vamos a decir cómo vamos a dudar que Jesús ha hecho una gran obra en nosotros? Ayer compartía yo aquí, dije, ¿desde cuándo nosotros? Y pensando en mí también, ¿verdad? ¿Desde cuándo nosotros, un 21 de diciembre, todos cantándole a Dios? Digamos, yo un 21 de diciembre a los 19 años, mejor ni les cuento, ¿verdad? ¿Desde cuándo nosotros cantándole a Dios sin pena, ¿verdad? Alzando nuestras manos? ¿Desde cuándo que un niño abra un corazón roto? Teníamos la sensibilidad para saber que ese éramos nosotros. Eso es algo que Dios hizo en nuestro corazón y nos despertó y nos regeneró y nos puso su Espíritu Santo. Nosotros hoy tenemos que disfrutar de que Dios ha hecho algo en nosotros y nos ha quitado cadenas. Estábamos endemoniados y ya no estamos tan endemoniados. A mí me quedan unos demoniosillos ahí, pero Dios me ha quitado lo principal, y Dios está haciendo algo en mi vida, y yo sé que está haciendo algo en su vida. Y es muy importante que la Navidad no pase y que pensemos en Jesús y como que no nos imaginemos, wow, Jesús me ha quitado esta cadena, Jesús me ha quitado esta otra cadena, Jesús me ha enseñado a leer la Biblia. Ahora me peleo con mi esposa y resulta que regreso de vez en cuando, me arrepiento y lo hago por Dios, porque sé que Él me lo está pidiendo. No seamos mezquinos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y pensemos en eso y gocemos. Ven, qué lindo lo que dice el Salmo 30, del 1 al 3. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste. A muchos de nosotros Jesús nos ha levantado. Vamos, me da risa y todo, porque veo caras y veo, yo he visto cómo Jesús nos ha levantado. Porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Y al final dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Es un ejemplo muy básico, porque yo sé que al mismo tiempo no puede significar mucho, pero en este sentido sí. Ayer, después de la celebración y después de los tamales, fuimos a comer con una pareja que lleva en Viña como año y medio. Una muchacha bonita, bien vestida, lo más dulce del mundo, no sé qué. Nos cuentan sobre su historia hace años antes de Jesús, y dice que ella andaba con unas cadenas gigantes así de metal, y andaba toda vestida de negro, y que solo le gustaba escuchar música oscura, pero música oscura, y su vida estaba llena de destrucción. Era literalmente leer Marcos 5. Este hombre lleno de cadenas y moribundo y lleno de harapos, totalmente convertido. Entonces yo los quiero meditar, agradecerle al Señor lo que Él ha hecho por nosotros, y como dijo Chris en el video, ilusionarnos lo que va a hacer por nosotros el próximo año. Y lo último que quiero rescatar está en el versículo 18 y 20, Lucas 18 y 20. No, Marcos 5, 18 y 20. Se lo leo, dice así: ya después del encuentro con Jesús, mientras Jesús subía a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Qué lindo, ¿verdad? Jesús lo había sanado y le decía: Jesús, quiero ir con usted, quiero ser su discípulo. Y Jesús se lo prohibió. Y uno dice:
qué bárbaro más concho. Porque Jesús se lo prohíbe si quiere ser su discípulo. Por lo siguiente, porque Jesús tiene una misión para él. Y le dice, Jesús no se lo permitió en el 19, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Este hombre quería seguir a Jesús y Jesús le dijo, ok, sígame, vete a tu casa y cuéntales lo que yo he hecho por ti, cómo he tenido compasión. Y Dios puso esto en mi corazón de compartir el día de hoy, porque en este fin de semana, porque creo que eso es algo que tenemos que hacer en esta Navidad, pedirle ayuda a Dios. Vete a tu casa y comparte de las cosas que yo he hecho por ti y la compasión que he tenido por ti. Jesús ha hecho algo en nuestras vidas y nosotros, de una manera muy fácil, de una manera muy humilde, podemos compartírsela a nuestros seres queridos. Si nuestra casa y nuestra familia lo permite y nosotros somos suficientemente mandados, antes de empezar a comer el 24, el 25, podemos hablar 3 minutos de lo que Jesús ha hecho por mí. Si no sos de ese tipo de personas, tal vez puedas escribir una carta que acompañe un regalo, contándole a tu madre, contándole a tu ser querido qué es lo que Jesús ha hecho por ti, cómo ha tenido compasión de vos, cómo puede tener compasión de él. Pero está en nosotros de sembrar esa semilla. Jesús se lo dijo a este hombre cuando lo liberó y nos lo dice a nosotros porque nos ha liberado. Vete a tu familia y cuéntales. Con esta historia termino. Estuve leyendo en una historia en Inglaterra hace unos siglos, porque solo había caballos, de un grupo de hombres que tenían un amigo en común, pero este amigo en común era un resfriado para las cosas de Dios. No le gustaba nada que tuviera que ver con Dios, a él no le importaba si iba a ir al infierno o al cielo. Él no tenía nada que ver con esas cosas. Y todos los amigos ya se habían como retirado, como que ya se habían pensionado de hablarle de Dios o ni siquiera intentar. Y dice que cierto amigo un día decidió sembrar una semilla en él. Vivía muy largo, él vivía como 15 kilómetros, tenía que ir en caballo. Y dice que lo único que se le había ocurrido era llegar y decirle, Dios quiere cuidar tu alma. Y dice, ¿cómo lo voy a hacer? Este que es tan chichoso, este que es tan resfriado, ¿para qué tengo miedo? Lo que nos dice Jesús, vaya y compártalo con su familia. Y todos nosotros decimos, Y este hombre decidió montarse en el caballo, recorrió 15 kilómetros, llegó donde este hombre que estaba trabajando en su granja afuera y le dijo, hola, Dios quiere cuidar de tu alma. Se montó en el caballo y se fue. Es una historia de la vida real. Y cuenta la historia que ese hombre se quedó trabajando todo el día. Al final del día fue donde su esposa y le dijo, creo que Dios quiere cuidar de mí, quiere cuidar de mi alma. Voy a buscar a mi amigo para que me diga cómo hacerlo. Tal vez sean 4 palabras, tal vez sea una carta de dos hojas. Yo las he escrito 6 años seguidos a la misma persona. Pero Dios quiere que lo que Él ha hecho por nosotros se lo contemos a nuestras familias y les contemos cómo Dios ha tenido compasión de nosotros y cómo puede tener compasión de nosotros. Pongámonos de pie. Bueno, hoy vamos a comer tamales y compartir ahora un rato juntos. Pero la verdad es que si hay un día indicado para terminar bien la celebración, si hay un día chiva para cerrar con fuerza la celebración, es el día de hoy. Entonces quería ofrecerles a todos los que hayan sido tocados hoy por Dios de cualquier manera, ya sea por medio de la música, por medio de la obra de teatro, por medio de la charla, ya sea que sos el tipo de persona que no conoce nada de Dios,
nada, 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 y no sabías que Dios quiere estar cerca tuyo, o sos esa persona que sabe de Dios, sabe de Jesús, pero has vivido una vida como que si no, y no le das tu lugar, o quieres ser la persona que lo adora, que lo busca, que quiere abrir las puertas de su corazón. Si querés oración para que Dios te convierta en esa persona o te quite de ese grupo, pasa adelante ahora que estamos orando. Con mucho gusto vamos a orar por ustedes. Y si algunos quieren decir, Señor, quiero acordarme, quiero saber bien todo lo que has hecho en mi vida, quiero tener claro que me has quitado las cadenas y poder celebrarlo, que eso sirva motivación de lo que vas a hacer en el futuro. O si alguno de ustedes dice, no sé cómo hablarle a nadie, no sé cómo hacer para compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, puedes venir y alguien va a orar por vos. Vamos a pedir a Dios que te ayude, pero no se vayan todavía. Disfruten de cómo podemos responder a lo que Dios nos está enseñando.